Yo admiro mucho a nuestro misionero que hoy vamos a presentar, Oscar Camas, porque de verdad que son mis respetos. Yo sé que a él no le gusta mucho que digamos esto, pero el dejar tu ciudad, tu familia, tu trabajo, tu profesión, para responder a un llamado de Dios transcultural, fuera de tu país, de tu cultura, ese es otro nivel. Y por cierto, llévenle en sus oraciones. Y si alguien Dios le ha bendecido y hoy puedes hacerlo, acércate a él y personalmente dale un donativo, una ofrenda. De verdad que son una tierra súper buena. Allá donde están es otra historia. He escuchado testimonios que él nos va a platicar, pero están en nuestro corazón, Pastor Oscar, en nuestras oraciones, y recibámosle con un fuerte aplauso. Gracias, amigo, por estar aquí. Pues es un enorme placer estar aquí. Gracias por la oportunidad. Les amamos, hemos estado en varias ocasiones y nos encanta lo que están haciendo, cómo Dios les está usando. Y pues realmente Dios es fiel. Dios es fiel. Y pues reciban saludos. Mi esposa quería acompañarme, pero está muy resfriada y la verdad no pudo estar, pero envía saludos. Y bueno, contarles un poco, con ella estamos a punto de cumplir 35 años de casados, y en este tiempo pues llevamos 33 años de trabajar fuera de México, enfocados hacia el mundo musulmán. Y en el andar Dios nos ha dado pues una familia. Tenemos 2 hijos. Está bien este. Sí. Gracias. Sí, lo lleva. Gracias. Gracias. Tenemos 2 hijos y nuestra hija pues nos ha hecho abuelos hace 2 años. Entonces ya me siento de la tercera edad. Ya estoy, y es una enorme bendición. Seguimos dirigiendo la agencia misionera Ve a las Naciones. Tenemos gente en Medio Oriente, en Norte de África, en España. Seguimos trabajando y enfocados a esos lugares. En España, donde está la base y donde estamos trabajando, pues Dios ha abierto las puertas para trabajar con musulmanes allí. Damos clases de español a 160 mujeres musulmanas, marroquíes, que necesitan aprender el español para pues ya ser integradas a la sociedad. Y la Comunidad Europea nos ha estado regalando cada año 80 toneladas de comida que repartimos a diferentes familias en situación vulnerable, situación complicada, y la mayoría de ellos son musulmanas. Entonces Dios nos ha abierto las puertas para trabajar entre ellos, y pues Dios ha sido bueno. Quisiera comenzar con este testimonio para poner base a lo que quiero hablar, pero una de las familias que tenemos vive en Turquía. Llevan ya varios años allí, han aprendido el idioma, y para obtener la residencia, la esposa, ella ha dado clases de español, ha trabajado en una escuela turca, ha dado clases de español, y pues por la pandemia pues las clases las tuvo que comenzar a dar en línea. Hace algunos años, dando la clase, hubo un terremoto muy fuerte en Esmirna, la ciudad que nos habla Apocalipsis, las 7 iglesias. Bueno, en Esmirna o Esmir, ella estaba dando su clase y hubo un terremoto muy fuerte. Un terremoto, los niños fueron sacados por sus papás, pero había una niña que estaba sola en su casa, y comenzó a decirle a la maestra, a la misionera: tengo miedo, ¿qué hago? No hay nadie en mi casa. Y estaba muy aterrada, y ella con voz firme le dijo: mira, yo estoy contigo, no estás sola, solamente tienes que salir. Agarra tu iPad, yo te llevo
yo estoy contigo, pero tienes que salir. Ella vivía en un 8º piso de un edificio de 15 plantas y pues fue bajando y siempre oyendo la voz de su maestra: tienes que salir, yo estoy contigo, ven, vamos, apresúrate. Y saliendo de su edificio, el edificio se desploma. Y bueno, gracias a la maestra, a la intervención y al cuidado, esta niña pudo sobrevivir. Estas historias vale la pena contar, ¿sí? Vale la pena contar, pero yo te quiero contar la historia más asombrosa. La historia más asombrosa que nos relata Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. El tema de hoy es cambiando un mundo roto. Y quisiera leerte este pasaje, Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ninguna cultura, en ningún imperio, en ninguna historia de cualquier sociedad, civilización, se escucha una historia como esta. ¿Qué llevó a Dios mismo? Jesús es el Hijo de Dios, la Trinidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí nos habla de que en un momento Jesús, siendo Dios, dice que se tuvo que humillar y hacerse hombre. A esto le llamamos la encarnación. Se humilló. ¿Qué lo llevó a hacer esto? ¿Por qué? Pero Dios lo hizo. Aquí nos habla de lo que Dios hizo, que no estimando ser Dios, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de su divinidad. Aunque nunca dejó de ser Dios, se despojó de su divinidad y se hizo un hombre, se hizo humano. Fue obediente, dice que vivió en obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Y todo esto con el fin de darnos a nosotros el sentido de tener una nueva oportunidad, porque la historia que nos cuenta, el porqué de un gran sacrificio, porque hubo un gran problema y Jesús tuvo que tomar la iniciativa para resolver ese gran problema. Para un gran problema tuvo que haber una grande solución. El problema comienza cuando el hombre fracasa. Dios nos hizo perfectos. Dios hizo la creación y conforme creaba las cosas, Él decía esto es bueno. Pero cuando llegó a la creación del hombre, Dios dijo esto es muy bueno. Somos la máxima creación. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios puso eternidad, nos dio libre albedrío. Nadie fuera de nosotros tuvo esto. Somos diferentes, somos su máxima expresión de amor, y Dios nos hizo con la capacidad de gobernar, porque después de haber creado todo, Dios le dio el mandamiento, la ordenanza de gobernar. Por eso Dios nos hizo a su imagen, nos hizo capaces, nos dio la capacidad de gobernar, de sojuzgar, de fructificar, de administrar por todo, por sobre todo lo que había creado. Dios nos dio la capacidad para hacerlo. Solamente dio instrucciones: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán.
Dios quería lo mejor para la humanidad. Por eso, cada vez que me levanto, veo las noticias o veo lo que está pasando a mi alrededor, recuerdo que esto no era lo que Dios anhelaba. Dios quería una sociedad que viviera en armonía con Dios y en armonía con sus semejantes. Dios quería que el hombre lograra todos los sueños de Dios, pero el pecado, la desobediencia, cuando escuchan la voz de Satanás, cuando Satanás viene y les dice: no es verdad, no moriréis. Si comen del árbol de la ciencia del bien, no moriréis, seréis como Dios. Y es la misma mentira con la cual Satanás engaña a nuestra sociedad. No moriréis, vive como quieras, haz lo que quieras, tú eres como un Dios. Y oyeron las mentiras de Satanás, desobedecieron la voz, y esto trajo como consecuencia lo que Dios dijo: moriréis. El hombre murió en todos los sentidos y en todas las facetas. Muere y murió, y esto trajo y trae como consecuencia lo que vemos hasta el día de hoy. El hombre muere, y la primer muerte para mí es la principal: muere espiritualmente, ya no hay relación, se rompe la comunión con Dios. Dios quería vivir con la humanidad, Dios quería que viviéramos para Él, por Él y para Él, que le conociéramos, que le amáramos. Él nos iba a mostrar su amor y Él quería tener, pues esta comunión se rompe, y a partir de ahí el hombre vive lejos de Dios, haciendo lo que le viene en gana, y por eso vemos las terribles consecuencias: caos en todos los sentidos. Muere emocionalmente, internamente, en el alma muere, porque Dios vino y preguntó por ellos, como lo hacía todos los días: Adán y Eva, ¿dónde estáis? Dios sabía dónde estaba, solamente quería que el hombre reconociera lo que había y dijo: pues nos vimos desnudos y nos cubrimos y nos escondimos, que es algo que sigue haciendo el hombre, cubriendo sus vergüenzas y alejándose de Dios, escondiéndose de Dios. Y Dios le dijo: ¿quién? ¿Habéis comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y bueno, vemos ahí el fracaso del hombre, porque el hombre muere en su relación, se rompe la relación con Dios. El hombre se rompe internamente, porque lo contrario a la fe es el temor, y ellos dijeron: tenemos temor. Y vemos que el temor nos lleva a vivir una vida desastrosa y morimos físicamente, cuando Dios lo que quería era vivir por toda la eternidad. Entonces el pecado, la desobediencia, hizo inviable que se cumplieran los propósitos de Dios, y es lo que vemos hasta el día de hoy. Dos terribles problemas suceden allí. Primero, el hombre necesita ser redimido. El hombre no puede ahora administrar ni gobernar. Perdió la capacidad de gobernar, no gobierna nada, no puede. Todo lo arruinamos. A partir de ahí el hombre arruina todo, arruina las relaciones, arruinamos todo lo que está a nuestro alrededor. No tenemos, perdimos la capacidad. Ahora somos gobernados, cuando Dios nos puso por encima de todo, del reino animal, vegetal, mineral. Pues ahora nuestras pasiones nos gobiernan. Ahora vemos maldad en todos los sentidos aumentando. Ahora el hombre es gobernado por adicciones, cuando deberíamos gobernar todo, administrar todo. Quisiera contarte la historia, me ha dado permiso mi esposa de contarte la historia de su vida. Ella a los 2 años pierde a su papá. Mi suegro era un mariachi, tocaba todos los instrumentos de cuerda, pero era ejidatario. Entonces él sembraba para mantener a la familia. Tenía que recoger la cosecha, pero se acercaba una tormenta y un perro con rabia lo muerde. Y le pide a sus hermanos que por favor le ayuden a levantar la cosecha. Y sus hermanos le dijeron: no, ese es tu problema y hazle como puedas. Entonces mi suegro, enfermo, se levanta para cosechar, porque pues sentía la presión de que necesitaba hacerlo para mantener a la familia. Y bueno, llega tan enfermo a casa para acostarse y ya no levantarse.
mientras están velando el cuerpo, los hermanos vienen para robarse la cosecha, los animales, las pertenencias, dejando a mi suegra y a los hijos en una situación muy complicada. Y esa fue toda su vida, una situación financiera muy complicada. Aparte, parte de la historia de la familia de mi esposa, por parte de su mamá, es madres solteras con diferentes hijos de diferentes padres. Porque desde el Edén hasta nuestros días, las familias se rompieron, la sociedad se rompió, estamos rotos. Y personas rotas rompemos, personas heridas herimos. Y eso pues sucedió con la familia. Entonces, cuando esto pasa, pues por supuesto la relación familiar con la familia paterna se rompe. Porque eso es lo que hacemos, eso es lo que vemos en nuestra sociedad. Pero Dios vino y se encarnó para poder recuperar, porque esto que leímos en Filipenses está pasando en la eternidad. Dios decide crear al hombre, pero también sabe, porque Él es omnisciente y sabe que el hombre va a fallar. Pero en la eternidad sabe Dios que no va a haber otra forma de salvar a la humanidad. La única forma es que Dios tome la iniciativa y tome nuestro lugar, y Él se haga humano, se haga hombre, para poder en su humanidad vivir una vida perfecta. Él se identifica con nosotros, vive una vida perfecta, y entonces su sangre derramada en la cruz es el precio por nuestro pecado. Es el único que podía lograr esto. Dios anhelaba y anhela poder recuperar y poder restablecer el plan original, que es que el hombre cumpla su propósito, que el hombre pueda gobernar, que el hombre pueda. Entonces, en este mundo, en nuestra temporada, lo que Dios desea hacer es restaurar tu vida. El primer problema es resuelto en la cruz. Cuando tú vienes y reconoces que has vivido lejos de Dios, que es un caos tu vida, y vienes y reconoces el sacrificio de Jesús, tu vida es restaurada. Tú vuelves a tener comunión con Dios. Esa primera muerte restaurada, hay un comienzo ahora nuevo. Dios te acepta como su hijo, ahora eres tu hijo, y Él empieza a hacer una obra nueva y comenzará a través de... Dios lo ha hecho conmigo y lo sigue haciendo. Dios está restaurando, pero también Dios desea que entendamos que el segundo problema tiene que ser resuelto, pero solo se logrará con vidas restauradas, que es establecer el reino. El reino tiene que ser establecido en tu vida primeramente, en tu familia, en tu sociedad y en las naciones. Y esto solamente Dios lo va a lograr a través de una iglesia que entiende que el propósito de existir es que amemos a Dios, conozcamos a Dios con todo el corazón, que nos apasionemos por conocerle, por amarle, y que como iglesia podamos darlo a conocer y establezcamos su reino a través de la predicación y a través de la vida nueva en Cristo, porque Dios quiere hacerlo. Para eso Él tuvo que encarnarse. Entonces yo encuentro algunas cosas que podemos aprender acerca de la encarnación, y voy rápidamente porque el tiempo pasa deprisa. 3 enseñanzas acerca de la encarnación. En primer lugar, quiero hablarte de que lo que me habla de la encarnación es que Dios se identifica. Dios es un Dios tan cercano que se identifica con nosotros, que Dios nos entiende. No importa la temporada en la que estés pasando, no importa tus errores, Dios está contigo. Dios desea que entiendas que Él te amó tanto y que Él estuvo dispuesto a hacerse hombre para que tú puedas entender que Dios va a acompañarte en todo momento y en toda situación. Él es un Dios cercano. Y yo he visto esto vez tras vez. He visto cómo Dios es un Dios tan cercano. No importa por lo que estés pasando. Pareciera que Dios se ha alejado, pero Él nunca. Él decidió decir, Él prometió decir: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y tengo testimonios de esto, pero quiero hablarte de un momento
tan complicado para mí. Fuimos a Marruecos, Dios nos llevó a trabajar con el pueblo saharaui. En ese momento no había ningún saharaui convertido ni ningún misionero, y Dios nos llevó al sur de Marruecos. La ciudad más cerca del desierto del Sahara era Agadir, y era un lugar donde teníamos o podíamos como extranjeros llegar. Llegamos a Agadir. Recuerdo que todo el efectivo lo gasté para llevar a Agadir. Nos establecimos, no llevábamos muchas pertenencias, así es que nos establecimos rápidamente en el departamento que alquilamos en un barrio muy popular. Y bueno, era la hora de comer, y mi esposa me dice: bueno, ¿por qué no vas al mercado y compras algo? Y bueno, yo tenía que ir al banco, sacar el dinero para vivir ese mes, ese primer mes, y entonces pasar al mercado, comprar algunas cosas. Cuando me iba, mi hija sale corriendo. 1 año y medio tenía mi hija Naima, y me dice con su manita: papá, tráeme una manzana. Y le digo: sí, hija, no te preocupes, te traigo tu manzana. Y entonces pues voy al banco. Cuando venía e iba al mercado, me roban el dinero para vivir el primer mes en Marruecos, un lugar donde no conocíamos a nadie, no hablábamos el idioma. Y entonces, ante esta situación, pues regreso a casa. No podía comprar nada, y yo iba con el pesar: oh, ¿cómo es posible? ¿Cómo fui tan tonto? Y bueno, yo iba con el pesar diciendo: ¿y ahora qué hago? Y llego a mi casa, le doy las noticias a mi esposa, me meto al cuarto, y yo sintiendo el peso de la responsabilidad. Mi hijo 5 meses, mi hija 1 año y medio, y bueno, no sé cuánto tiempo pasó, creo que media hora, 40 minutos, y mi esposa entra. Y mi esposa es una mujer de fe, y me toca el hombro y me dice: Oscar, todo va a estar bien. Y me recuerda de una historia, un libro que leímos, la historia de George Mueller, misionero que atendía a más de 10,000 niños huérfanos, y nos acordamos de que en muchas ocasiones no tenían cómo alimentar a los niños, y dice que ponían a los niños alrededor de la mesa, ponían los platos y oraban, y milagrosamente entonces Dios proveía, y dijo: pues vamos a hacer esto. Puso algo de fe en mí, levantó fe, y puse los platos, senté a mi hija, mi esposa cargando a mi bebé, a mi hijo, y pues la oración más sencilla era: Dios, gracias porque tú no nos abandonas, porque eres fiel. Señor, ayúdame a creer que tú eres proveedor. Y fue decir la palabra amén, y tocan la puerta. Era una señora con ollas de comida, y en su árabe nos explicó como que esperaban familia, la familia no llegó, y entonces querían que probáramos, y yo casi le arrebato las ollas, pero hay que tener dominio propio. Entonces agarramos las ollas, les dimos las gracias, y cuando ya se iba, de su shilaba, que es la vestimenta, saca la manzana que quería mi hija, porque Dios es fiel. Dios es un Dios cercano. Dios es fiel, no importa la temporada que estés pasando. Dios es fiel, Dios es fiel. Y la encarnación me habla de que esto va a pasar siempre. Dios es un Dios cercano, se identifica. Dice la palabra de Dios que Él se identificó en todas las facetas con nosotros, excepto que nunca pecó. Pero Él pasó por desprecio, menosprecio, por rechazo, y Él sabe, por tentación, y Él sabe que tú vas a estar bien a la medida que le mires y le conozcas a Él. La segunda cosa que aprendo es que Él vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para restaurar, Él vino para darnos una nueva oportunidad, para cambiar la historia. En mi familia, mi padre médico, director del Seguro Social, director de los servicios médicos en la escuela normal del MESH. En casa no faltaba nada, pero no había un padre ausente, un padre lejano, un padre
engañador porque estaba engañando a mi madre, pero él estaba simplemente repitiendo los patrones familiares. Mi bisabuelo, alcohólico, mujeriego, golpeador, golpeaba a mi bisabuela. Mi abuelo, alcohólico, mujeriego, golpeaba a mi abuela. Mi padre con 13 años vio golpear a mi abuelo, a mi abuela, y con 13 años dijo: o me voy de casa o mato a mi padre. Y entonces a los 13 años salió de casa y no supo lo que era una vida familiar. Cuando viene a formar su familia, no es capaz. Por eso te digo, personas rotas rompemos. El hombre perdió la capacidad de gobernar y él no podía gobernar sus instintos, no podía gobernar su familia. Y bueno, pero Dios viene, alcanza a mi padre y la historia cambia. Le contaba ayer a los jóvenes, yo a la edad de 8 años fui abusado y mi vida era un caos a los 8 años. Me estuve a punto de suicidar, pero Dios a los 8 años me alcanzó. Por el testimonio de una tía, Dios, tuve un encuentro con Jesús. Él me cambió, me transformó y ahora mi historia ha sido cambiada. 48 años después puedo mirar hacia atrás y decir: Dios ha sido bueno. Él vino para deshacer las obras del diablo. En tercer lugar, Jesús es nuestro modelo misional y Él quiere que nosotros como iglesia podamos cumplir la misión de Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo es el medio escogido por Dios desde la eternidad para cumplir con la misión de Dios. La misión de Dios es: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan y hagan discípulos. Así como el Padre me envió, yo os envío a ustedes. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es algo que ustedes están cumpliendo. Y les felicito, porque no se han quedado solo en su Jerusalén, no se han quedado solo en su Samaria, sino que ahora también están participando en hasta lo último de la tierra. Una iglesia misional. Yo encuentro 3 cosas que nos hablan de una iglesia misional. Primero, es una iglesia presente, y ustedes están siendo presentes no solamente aquí, sino están trabajando en varios lugares, y esto habla de constancia, de fe, habla de obediencia. Soy ya una iglesia presente. Otra característica es ser una iglesia cercana. Sigan siendo una iglesia cercana. Sigan siendo una iglesia cercana. Mi esposa, hace algunos años, después de ser misionera y después venimos aquí a México, y un día me dice: quiero conocer a la familia de mi padre. Y me desconcierta y le digo: ¿qué? ¿Por qué? Dios me está diciendo que necesito. No, mi amor, la voz del enemigo, ¿no? No, mi amor, eso no es de Dios. Y como mi esposa no me hace caso, pues ella hizo las llamadas y llamó, encontró la dirección de un tío, el único tío que le quedaba. Lo fuimos a buscar, el tío la abrazó, lloró, y conocimos a las 2 familias del tío. Conocimos a la familia con sus primos más jóvenes y empezamos a visitarles. Un día, yendo a comprar pollo para comer, el primo más joven empezó a hacerme muchas preguntas. Tenía hambre. Casi llegando a la pollería, entrega su vida a Cristo. 3 semanas después lo asesinan cerca de Morelia para robarle su coche. Pero sabemos dónde él está ahora mismo. Y hace no mucho su tío murió. Él no quería nada de Dios, pero por el corazón de su sobrina, él dijo: yo necesito entregar mi vida.
por el corazón de su sobrina, le abrió la oportunidad a este hombre para que tuviera un encuentro con Dios. Eso hace cuando uno es cercano. Llegando a Marruecos, nuestros primeros amigos eran Abdullah y Embarca, dos personas mayores. Nos empezaron a enseñar las primeras palabras en árabe, la cultura. Eran los abuelos de mis hijos. Ellos conocieron a mis hijos antes que mis padres. Comenzamos a tener amistad. Un día, él padecía del corazón, un día fue al hospital y bueno, llegó su hija, pero no fue a su casa, fue a mi casa a buscar a su amiga la extranjera, y le contó que los médicos le dijeron: hoy muere tu padre, su corazón no late, hoy va a morir, así es que vayan y prepárense. Y pues mi esposa la abrazó, lloró con ella, y pues nos quedamos muy tristes porque sabíamos lo que podía pasar. En el mundo musulmán la mayoría de la gente nace, crece y muere sin haber escuchado ni una sola vez el mensaje de salvación. Sabíamos cuál iba a ser su destino para este hombre, y empezamos a orar y empezamos a interceder y empezamos a decirle: Dios, permítenos que Él pueda escuchar acerca de ti, de tu amor. Señor, permítele que Él pueda escuchar, que Él pueda decidir, escoger su destino eterno. Y bueno, empezamos a interceder por horas, y bueno, Dios hizo el milagro y el corazón de Abdullah funcionó. Al otro día lo mandan a casa. A las 12 llegó a su casa, bueno, 12:10, no pasó ni 10 minutos cuando yo me fui, toqué la puerta, me fui al cuarto de Abdullah y empecé con una desesperación a hablarle en francés, en árabe, las pocas palabras, en español, a decirle: Abdullah, necesitas conocer a Jesús. Por fin Abdullah manda a traer a su hija, y su hija me traduce al francés, del árabe al francés, y me dice: mi padre que no te entiende, pero él quiere que sepas esto. Dice: estando postrado, yo sabía que iba a morir, y en mi pensamiento decía: no puedo morirme sin saber lo que Oscar y Lupita tienen, porque hay algo en ellos que yo necesito. Y yo decía: no me puedo morir sin saber lo que Oscar y Lupita tienen. Y él me dijo: Oscar, tienes las puertas abiertas de mi casa para que me puedas hablar acerca de qué es lo que tienes. Y Abdullah entregó su vida a Cristo, y esto Dios los hace. Cuando somos cercanos. Iglesia, gracias por ser cercana, gracias por sostenernos y ser cercanos para los perdidos allá. Pero ustedes verán la gloria de Dios a la medida que tengan ese corazón de Jesús, de ver por los perdidos y necesitados. Dios va a transformarte, Dios va a cambiarte para que también puedas ser un instrumento y puedas establecer y reconciliar todas las cosas con Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Si tú has venido por primera vez, segunda, o reconoces que has vivido alejado de Dios, ese es el momento, si tú quieres, para comenzar de nuevo. Jesús se encarnó, dio su vida, resucitó para que tú tuvieras hoy una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Y Dios quiere hacer viable todo lo que soñó para ti. Y si quisieras repetir esta oración de entrega a Jesús y decirle: Dios, gracias por tu amor. Reconozco que estoy roto, reconozco que todo lo que quiero lograr produzco solamente caos y no encuentro propósito en mi vida. Pero hoy reconozco que tú
puedes lograr esto. Así es que te acepto como mi Salvador, acepto tu perdón, acepto tu sacrificio. Ven y toma el control de mi vida. Gracias por tu amor. Gracias por amarme con tal intensidad. Padre, bendigo esta hermosa congregación, Señor, y creo firmemente que los mejores días de su historia están por verse, Señor. Tú has logrado tantas cosas, pero, Señor, vienen cosas asombrosas. Gracias por usar a tu iglesia. Gracias por usarnos, por hacernos parte, Señor, de tu historia de reconciliación, de reconciliar al mundo contigo y reconciliar las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios llama personas al ministerio. Si tú estás sintiendo en tu corazón llamado a las misiones, dile al Señor: ahí donde estás, heme aquí, envíame a mí, Señor. Hay quienes tienen llamados específicos y hay que responder al llamado que Dios nos hace. Y dile: Señor, heme aquí, envíame a mí. Algunos de ustedes, Dios los llama a apoyar económicamente. No puedes dar pasos, pero puedes dar pesos. Dile al Señor: heme aquí, Señor. Quiero que a través de los recursos que me has dado, otras personas te conozcan la historia magnífica, verdadera, que transforma corazones. Te voy a pedir que hagamos una oración por las misiones. Padre, pedimos por la salvación de los no alcanzados. Ten misericordia, revélales a Jesús. Espíritu Santo, revela a Jesús a los no alcanzados. Permite que la palabra sembrada por los misioneros surta efecto y dé su fruto. Te lo suplicamos en este día, Señor, por Jesucristo. Y también en este día, Padre, oramos por nuestras necesidades. Tu palabra dice que por nada estemos llenos de ansiedad, de preocupación,
sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti. Si tú tienes una petición personal, da un paso al frente de tu fila y pido al equipo que pase a orar y que puedas bendecir a cada persona. Oramos, Señor, por las personas que están pasando por una etapa de enfermedad, por un proceso. Suplicamos que tú les des el triunfo en el nombre de Jesucristo. Hablamos a tu cuerpo y te decimos: sé sano en el nombre de Jesús. El Señor te sana. La ciencia médica está al servicio de Dios. Que surta efecto el tratamiento, que se operen milagros. Tu fe sea renovada el día de hoy. Oramos por los que están enfermos emocional y mentalmente. Pedimos que el Señor transforme esa amargura, esa depresión, en esperanza, en gozo, en paz, en amor por la vida, en amor por Él. Y te decimos: sé libre del pensamiento suicidas, sé libre de la depresión en el nombre de Jesucristo. Y que haya vida en tu interior, vida y vida en abundancia. Oramos por los que están en una crisis económica. Suplicamos que Dios sea tu proveedor, que tus negocios prosperen, que haya sabiduría financiera y que puedas tener la posición de dar, de ser generoso. En el nombre de Jesucristo, tu Dios es proveedor. Que haya provisión a tu vida. Oramos por los que tienen una petición por el matrimonio, por la familia. Oramos para que haya restauración en los matrimonios. Los hijos que están en las drogas regresen a Dios, regresen a la libertad. Proclamamos libertad sobre los cautivos. Que se rompa toda adicción, toda opresión. Todo alcoholismo no prospere en tu vida en el nombre de Jesús. Y te decimos: sé libre, porque Dios te ha llamado a la libertad. Si deseas poner tu mano en tu cabeza, bendito seas. Que Dios te corone de favores y misericordias, y que el bien y la misericordia te siga el resto de tu vida. Amén. Gracias, Señor. Diga conmigo: lo creo y lo recibo. Gracias, Dios.